Hola Cáncer, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Recuerda Cáncer que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. Bien, haremos con la carta del compromiso y nos dicen: su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo. Para mí es obvio de tantas veces que me ha salido, pero entiendo que puede ser que haya alguien nuevo. Bueno, alcanza un nivel superior de compromiso, una de dos: o estás solo y encuentras a alguien, o dentro de una relación das un paso adelante, ¿no? ¿Qué puede ser un paso hacia adelante? Pues iros a vivir juntos, casaros, ser papás, pareja de hecho, etc. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la carta de la relación kármica, la cual nos dice: ya se conocían. Al parecer sientes una conexión, una atracción especial hacia alguien. Y resulta que esto no es casualidad. Dirás, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué conecto con esta persona así? Parece que la conozca de toda la vida. Como si nuestro amor viniese de vidas pasadas. Pues por loco que pueda sonar, puede ser perfectamente. De hecho, es lo que veo que está pasando aquí. Como que muchos de vosotros sentís una conexión inexplicable, y la explicación es esa: que tú y esta persona, en una vida anterior, en una conexión anterior, ya os conocisteis. Vuestras almas firmaron un contrato y ahora os habéis reencontrado. Yo sé que esto para algunos suena como a película de ciencia ficción y todo lo que queráis, y yo no estoy aquí para convenceros de nada, pero yo, honestamente, creo en la reencarnación. A ver, ¿qué tenemos aquí? Veamos qué nos dice. Dame estas palabras clave, ¿vale? Una de dos: o son de tu subconsciente o de la persona de tu interés, ¿vale? Eso os lo dejo a vosotros con vuestra energía. Hay una carta que se ha caído. Cosas del directo. Dame un segundo. Ahí, aquí está. Mirad, pues es un 5 de copas. Una carta que me habla de que muchos de vosotros os sentís solos. O vosotros o la persona de vuestro interés. Repito, cuando estamos haciendo una lectura de amor, puede ser espejo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, yo no voy a estar todo el rato, eres tú, es esta persona, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Ya me entendéis, ¿no? Dice: revelar, quiero decirte la verdad. Parece ser que hay una persona que se va a sincerar contigo, que te va a decir, pues bueno, lo que dice aquí, ¿no? La verdad. Una persona que quiere, pues probablemente, expresarse, decirte qué piensa, qué siente, hacia dónde se quiere dirigir, o incluso en algunos casos, pues darte explicaciones, ¿no? Por algún tipo de situación, de acontecimiento, pues que haya podido pasar entre vosotros y que por el motivo que fuese, pues no, digamos, no se acabó de dar esta situación, ¿sí? Y por otro lado tenemos la carta de indigno y dice: eres mejor persona que yo. Parece ser que aquí hay uno de los dos que tiene ese pensamiento, ¿no? Como que no estoy a la altura de esta persona, o quizás esto puede ser un camuflaje al haber cometido un error, al haber hecho algo que realmente no está del todo bien, y por eso es como que a veces las personas, digamos, que se sienten inferiores. Pero te veo con fuerza, con energía, con ganas de avanzar, de seguir hacia adelante. Me encanta. Sí que es verdad que veo que muchos de vosotros tenéis que tomaros un tiempo para vosotros, ¿vale? A menudo me encuentro con personas, desgraciadamente, que parece ser que no saben estar solas. Y eso es muy triste. Es muy triste tener que depender de otra persona
para ser felices, para estar bien con uno mismo, ¿no? Y la verdad es que os recomiendo enormemente que si, bueno, no hace mucho que la has dejado con alguien o digamos que te cuesta, ¿vale? Que paséis un tiempo a solas, paséis un tiempo a solas, que os conozcáis a vosotros, que examinéis lo que habéis hecho en vuestra vida, hacia dónde os dirigís. Llegan momentos de cambio, una transformación viene a vuestras vidas. Hay un cierre de ciclos. Podría ser que algunos cerrarais una relación, una conexión que realmente no os conviene. Y bueno, puede resultar difícil, puede parecer doloroso, pero es necesario. Veo que muchos ya habéis pasado por esto, sí, tiene mucho sentido. Porque claro, teniendo en cuenta que antes también salió la carta del 5 de copas, ¿no? Es como que son dos cartas que nos hablan mucho de la desolación, ¿no? Del sentirse vacío, que falta algo, ese sentimiento de soledad. Corazón, no os preocupéis, de verdad, no os preocupéis. La vida da muchas vueltas, que tú hayas tenido que alejarte de una relación, de una conexión, no significa que te vayas a quedar solo, de verdad que no. Yo sé que esto es algo que a muchos de vosotros os genera bastante miedo, tenéis bastante pavor al respecto, pero no tenéis por qué. No os vais a quedar solos. De hecho, mira, cuando antes hablo, antes sucede. 8 de bastos. 8 de bastos. Parece ser que vas a tener una comunicación, una relación rápido. Muy pronto. Conocerás a una persona más pronto de lo que tú te puedas imaginar. Puede ser que para algunos de vosotros estemos hablando de algún tipo de viaje o que vayáis a salir de vuestra zona de confort también. De hecho, mira lo que veo. Esto se me había pasado por alto antes. Hay una persona que hace tiempo que está dándole vueltas a la cabeza, está pensando en cómo decirte, en cómo expresarte que le gustas, que quiere tener una relación, una conexión contigo, que quiere que haya un acercamiento. Una persona con ganas, con ilusión de conectar contigo. Y te lo va a estar diciendo. Te lo va a estar diciendo. Tú que estás en pareja, tú que estás en conexión, sí que es verdad que a veces veo que, bueno, hay ciertas circunstancias un poco más difíciles, un poco más complicadas de lo que quisierais, pero al final de cuentas, pues aquí hay amor, aquí hay sentimientos, hay una conexión de verdad, hay dos personas que se quieren, dos personas, digamos, que se esfuerzan por hacer que este vínculo, por hacer que esta conexión, esta relación siga avanzando, ¿no? O sea, honestamente os veo bien. Os veo bien. Así que bueno, Cáncer, corazón, pues muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y recuerda, viene un momento, una situación en tu vida de compromiso en el cual vas a establecer un lazo, un vínculo con una persona. Así que levanta ese ánimo que no es el fin del mundo por quedarse solo un tiempo, ¿vale? Así que nada, lo dicho. ¡Mua! Nos vemos, corazón. Bendiciones.